Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, a las 10:11 de la mañana nosotros regresamos con más información en este momento en nuestra sección y en nuestra hora de Vive la Noticia, donde hablaremos de un tema muy bonito hoy: letras, literatura y contextos de nuestra lengua castellana en el marco y en el Día del Idioma y en la celebración de nuestra cooperativa Cotraecún. En nuestras redes sociales ustedes también recuerden que hay una pregunta en la cual pueden participar y dejar su opinión. ¿Considera usted que en su escuela o en las escuelas, diría yo más bien, se está fomentando la lectura? ¿Sí o no? Queremos conocer su opinión acerca o a través de nuestras redes sociales, queremos conocer esa opinión y pues qué más para poderlo conversar aquí con nuestro invitado, un excelente invitado, ya se encuentra aquí en cabina con nosotros y yo quiero darle pues primero el agradecimiento a José Miguel Villarreal. Pues por estarnos acompañando el día de hoy, pero ustedes estarán preguntando, ¿quién es José Miguel Villarreal? Él es editor y fundador, editor también de la editorial Tiempo de Leer, educador, comunicador social y periodista, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. José Miguel Villarreal, tenga usted muy buenos días y muchas gracias por estarnos acompañando en un día tan especial como lo es hoy, primero pues celebrando el Día de la Tierra y por supuesto también haciendo una celebración al Día del Idioma. Muy buenos días, muchas gracias, muy amables por la invitación. Agradecerle a Cotraecún y a su equipo de comunicaciones por esta invitación en este día tan especial y aquí a sus órdenes. Bueno, a José Miguel, muchísimas gracias. Aquí ya empiezan nuestros seguidores también a hacer preguntas nosotros también tenemos muchas inquietudes, pero antes de esto, o más bien para iniciar, José Miguel, hagamos como un contexto, ubiquémonos en ese contexto del por qué conmemoramos el Día del Idioma. ¿Esto como por qué? Bueno, pues tradicionalmente nos han dicho que estamos conmemorando la fecha de fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, pues el escritor del Quijote y como el más emblemático escritor de la lengua castellana. Pero yo creo que a la vez es rendir un homenaje no solo a él, sino a todos los que nos heredaron este código de comunicación tan importante que es la lengua castellana. Y también es una ocasión para que reconozcamos el valor cultural, el valor social que tiene el castellano como nuestra lengua materna y que nos ha servido para todo el desarrollo cultural, educativo, científico a los países hispanoparlantes. Bueno, hablemos un poquito como de esa relación que tiene, digamos, que se establece entre la lectura y la escritura con la trascendencia de los pueblos. ¿Cómo es esa relación, pues sí, llamémoslo como esa comunicación entre la lectura y la escritura? Bueno, esto que voy a señalar puede ser válido para todos los idiomas y para todas las culturas. El hecho de que tengamos ese sistema de comunicación para escribir, leer, hablar, escuchar, como en el caso nuestro, el castellano, hay que interpretarlo como el mecanismo o la forma que nos hemos dado para generar una memoria histórica, cultural. No sabríamos de los aborígenes de nuestro territorio americano si no fuera por los grabados, los pictogramas, los jeroglíficos que ellos dejaron en las piedras, en las pieles, de diferentes maneras. Es a través de ese código escrito como hoy sabemos de la historia que ellos vivieron, la manera como
interpretaban el mundo, su relación con la naturaleza, la relación con los otros seres humanos, todo lo que podríamos investigar, recabar en la memoria histórica está a través de eso, de la escritura. De hecho, la humanidad lo que ha valorado como uno de los hitos históricos de las grandes transformaciones de la humanidad ha sido la aparición de la escritura, porque ella nos permite comunicarnos, nos permite conservar tradiciones, conservar conocimiento, o conservar, almacenar la información que más adelante le ha servido a los científicos, a los investigadores, para el desarrollo de tantos adelantos tecnológicos y científicos que tenemos hoy día, ¿no? O que podemos disfrutar en nuestra época. Así es, José Miguel. Bueno, hablemos un poquito y ya incorporémonos en las instituciones, ¿no? ¿Qué cree usted o qué opina usted si se está haciendo? ¿Cuáles son esas estrategias que se manejan en las escuelas para promover la escritura? Y yo también diría en este momento, para promover escritura y lectura, porque es que siempre van de la mano, tanto una como de la otra. Sí, hay bueno, no es solamente la escritura y la lectura, sino también la oralidad. Lo ideal es que la institución educativa desarrolle un proyecto muy articulado, que es lo que a veces uno no alcanza a ver en las instituciones, que involucre desde los primeros años, esto es, desde el preescolar hasta que los chicos salen en grado 11º, incorpore los 3 elementos de la comunicación, como son la escritura, la lectura y la oralidad, porque en buena medida esa oralidad es una competencia que exige el mundo de hoy. Muchas veces el chico sabe leer, sabe escribir, pero se para delante de un público y no es capaz de transmitir una idea. Entonces, y eso se adquiere desde la escuela, desde el hogar. Esa es una competencia muy importante desde el punto de vista comunicativo. Pero, ¿qué se hace hoy en las escuelas a propósito de su pregunta? Yo creo que se hacen muchas cosas, pero hace falta una sistematicidad, una articulación que le permita que el maestro y la institución educativa apuntan hacia un objetivo que le permita que al chico, independientemente del grado en el cual se encuentre, esté potenciando y desarrollando su capacidad escritora, su capacidad lectora y su capacidad oral. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta el esfuerzo de 1, 2 o 3 maestros de primero, que son los indicados a enseñarnos a escribir, a conocer el alfabeto, a conocer las sílabas, las palabras, el párrafo, bueno, todo esto que ha sido el derivado de cómo se ha desglosado el conocimiento en nuestra gramática española, o castellana más bien, sino que pueda un proyecto institucional comprometer al maestro, comprometer al chico, comprometer al directivo docente, comprometer a la familia, ¿sí? Para que todos se apropien de unos procedimientos, de unas técnicas, de unos contenidos de interés para que el chico se motive a leer, a escribir. Y la escuela puede ser la guía para que esto se desarrolle, pero si en el hogar no se impulsa, no se apoya, si no existe un compromiso también institucional, no solo de la escuela, sino que haga parte de la estructura curricular, que es una obligación del Ministerio de Educación, pues va a ser muy difícil, porque entonces cada maestro hace lo que puede, lo que se le ocurre. No, debe ser una labor mucho más institucional, concertada, articulada, y donde todos los maestros en todos los grados y en todas las áreas estén trabajando, independiente de que está viendo física, está viendo educación física, está trabajando en química, siempre haya algún espacio para la lectura, para la escritura y para la expresión oral sobre esa temática específica que el maestro está trabajando un día cualquiera con los chicos.
José Miguel, digamos, hablando un poquito de lo que usted nos dice y de ese contexto de los maestros, conocer un poquito como a fondo esa percepción al respecto en cuanto al ejemplo que dan los maestros de lectura y de esa promoción a la escritura, y ya usted también lo decía, como esa expresión oral que hacen los maestros. ¿Cuál es la percepción que tiene de los maestros en cuanto al ejemplo que ellos dan o que ellos transmiten? Me parece que el maestro ha perdido un poco esa función. Lo ideal sería que el maestro fuera ejemplo de lectura, ¿sí? Que el maestro lea y lea no solamente para preparar su cátedra, ¿sí? Porque, no sé, el profesor de ciencias sociales, pues tendrá que leer de historia, de geografía, no sé, de cívica, como antes se hacía, para tener las herramientas, los contenidos y las herramientas metodológicas y técnicas y didácticas especialmente para transmitir, para trabajar con sus chicos una temática determinada o la búsqueda de un objetivo en torno a un tema generador, digamos, en la escuela, en el aula de clase, sino que además sea un maestro ilustrado. Eso se ha perdido. Las culturas más desarrolladas tienen a su haber un maestro que es ilustrado porque no solamente sabe de sus ciencias sociales, sino también sabe de ciencias biológicas, conoce lo que está pasando en el mundo, conoce de la política pública que rige su país, porque antes que maestro es un ciudadano y como ciudadano tiene esa obligación moral y cívica de saber lo que pasa en su país, para dónde va la economía, para dónde va la educación, para dónde va la cultura de su país. Entonces uno esperaría que el maestro fuera uno de los ciudadanos más ilustrados en la sociedad, que sea capaz de hacer una clase en su área específica, pero también de conversar sobre temas de la realidad nacional o sobre acontecimientos internacionales que están ahí a un clic de su mano para saber lo que está ocurriendo, pero eso hay que motivarlo con el interés que hoy no se tiene, digamos, realmente, que no se provoca ni se genera en la universidad, porque lo ideal es que el maestro llega a trabajar porque en la universidad donde se formó como licenciado hubo debate, hubo investigación, hubo construcción, había que hacer ensayos y eso implica un gran compromiso que hoy no lo desarrolla la universidad y por su cuenta pues el maestro tampoco, porque el maestro llega a trabajar con lo que la universidad le dio, o sea, le facilitó y por su cuenta son muy pocos los que realmente llegan más allá de lo normal. Entonces ahí nos falta bastante en ese sentido. Falta y también digamos que se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, de pronto sí. lo poco que existía se ha ido perdiendo como ese interés. También es cierto, sí, también es cierto porque o a veces ocurre, bueno, digamos que había una tradición en la que el maestro, al menos en las regiones apartadas, no propiamente en las ciudades, el maestro era un personaje del municipio, con el cura y el alcalde. Eran. ¿Por qué? Porque el maestro tenía algo que a veces ni el cura ni el alcalde tenían, y es el conocimiento. Y hoy día eso se ha perdido, ya no hay ese respeto, porque también el respeto se gana, ¿no? Se gana con eso, con el conocimiento, la experiencia, la práctica, los niveles de formación. Y hoy, pues el maestro es una persona común y corriente en el municipio y no se diga en una ciudad donde en el barrio donde está el colegio, pues escasamente los vecinos conocen al rector, pero no conocen a los maestros. Y el padre de familia a veces pasa todo el año y no se aprendió el nombre del maestro, de su hijo. Entonces hay una como desconexión sociocultural muy grande donde el maestro ha dejado de ser ese protagonista de los procesos educativos y culturales y más bien es una persona más común y corriente, ¿no?
Yo creo que hay que retomar y reconquistar ese estatus que se tenía antes en el mundo, en nuestra sociedad, a partir de lo que ha hecho, y eso eran más bien los maestros. Así es, José Miguel, y usted ha dicho una palabra muy bonita, y es buscar esa conexión nuevamente, porque sí la hemos perdido, y yo creo que aquí tiene que ver mucho la parte como tecnológica, que se ha venido como implementando no lo hablemos solo de nuestro país, sino prácticamente en el mundo entero. Y esta tecnología, eso es de pronto lo que ha llegado a buscar o lo que ha generado esa desconexión que en este momento tenemos, como ya lo decía nuestro invitado José Miguel. Bueno, aquí también nuestros seguidores están opinando a través de nuestras redes sociales. Dani Gar dice, ¿qué opina al respecto? Bueno, aquí él opina o dice, ¿qué opina al respecto de celebrar el Día del Idioma como un día que se habla solo del español? Ahí, bueno, ahí nos están resaltando el comentario y es una pregunta que de pronto aquí tiene para nuestro invitado Dani Gar. ¿Qué opina al respecto de celebrar el Día del Idioma como un día en que se habla solo del español, del castellano, y se desconocen las lenguas indígenas africanas que también hacen parte, bueno, aquí no completó bueno, hacen parte de debe ser de nuestra colonización, porque aquí nos dice otro comentario, es una forma de fomentar la colonización. ¿Qué opina usted, José Miguel, de que solo se hable el español y el castellano y las otras lenguas quedaron, digamos, pues, como un poquito, podríamos hablar de lo que estamos contextualizando, como esa desconexión? Bueno, me parece muy interesante la inquietud del oyente, del seguidor nuestro, porque pues es una manera de reivindicar a los pueblos indígenas y a otras culturas, ¿no? Porque también está el lenguaje de la población rom, que para el caso de América Latina no ha tenido muchísima importancia, pero sí han hecho parte de los pueblos que en alguna época le aportaron a la cultura nacional. Por ejemplo, en Colombia, en la costa atlántica, pues tenemos herederos de esa cultura y que al final de los tiempos terminaron, como en el caso de los indígenas, adaptados, entre comillas, a la lengua castellana. Entonces uno ve a los guambianos, uno ve a los cogi, que pues además de su lengua a origen hablan el español. Pero para responder un poco a la pregunta, creo que pues el momento de conmemoración de la lengua castellana pues se da por lo que señalamos al comienzo de esta entrevista, de este conversatorio. Pero creo que hay que reivindicar esas otras lenguas y sobre todo no dejarlas perder, y eso está atravesado por el respeto a esa cultura en general, ¿sí? A la supervivencia humana de esos seres que se comunican así de esta manera, que son los indígenas en diferentes resguardos de la geografía nacional, y que puede ser también válido para toda América Latina y seguramente para los pueblos africanos. Y habría que rescatarlos, y más que celebrarlos es respetarlos, ¿no? Respetar su desarrollo, su forma de comunicación, su forma de entenderse y de comprenderse a través de su lengua propia, aborigen. Es eso. Y que aquí yo recuerdo más que una anécdota, es un hecho histórico que los estudiantes y la población colombiana deberían conocer, y fue la labor que hizo el Instituto Lingüístico de Verano con el respaldo del gobierno de Estados Unidos hacia mediados del siglo pasado, que vinieron, se instauraron especialmente se ocuparon en los llanos orientales con la excusa de alfabetizar y de meter en la religión católica a estas poblaciones indígenas. Ese instituto invirtió mucha plata con misioneros que vinieron
y le arrebataron la cultura, le arrebataron la lengua a los indígenas y terminaron poniéndolos a hablar español y poniéndolos a rezarle a los santos que trajo la religión católica y no a sus propios dioses que ellos crearon por siglos y siglos y en los cuales creían y sobre todo recibían orientación para el cultivo, para vivir, para manejar el agua, para todo, ¿sí? Entonces creo que tiene la razón, no centrarnos exclusivamente en conmemorar el Día del Idioma Español, que yo digo que más que español es de la lengua castellana. De hecho, en España se hablan otros idiomas como el catalán, el vasco, en fin. Así que le hallo la razón a la persona que nos ha interpelado en este conversatorio. Bueno, muy bien. Y también yo hago la invitación nuevamente aquí para que todos nuestros seguidores, como Dani Gar, participen como lo está haciendo él con sus comentarios, con sus opiniones. Entonces, bueno, José Miguel, hablando un poquito, ¿será que nosotros nos encontramos, o más bien quisiéramos saber, hablando de un ranking mundial del desempeño en relación a la lectura comprensiva, ¿en qué puesto estará Colombia? Porque pues hablando como de esa lectura comprensiva, no es solo leer, o a veces no sabemos es leer, porque uno cree que está leyendo, pero de comprensión cero. Entonces, es como buscar esa conexión entre la lectura y poder también comprender qué es lo que se está leyendo, en qué ranking estará nuestro país en cuanto a la lectura comprensiva. Bueno, mire, ahí hay varios elementos, ¿no? Uno es la participación de Colombia en diferentes pruebas internacionales, empezando por la prueba PISA, que es una prueba que se desarrolla más o menos en 65 países. Ahora creo que hay 2 o 3 más. Y de los últimos 15 años para acá, Colombia ha venido participando. Esa es una prueba que se hace cada 2 años y participan chicos de 15 años. En el caso nuestro en Colombia, de colegios oficiales y privados, una delegación hace parte de esa prueba que se aplica en 4 áreas básicas, lenguaje, matemáticas, ciencias y cultura ciudadana. Ese último tema se incorporó hace 8 años a esa prueba internacional. En lenguaje, que es el tema que más nos ocupa, ocupamos entre esos 65 el penúltimo puesto. Llevamos 3 o 4 pruebas, desde hace 8 años venimos participando y no, son más de 8 años, pero en las últimas 4 participaciones hemos estado de penúltimos. ¿Qué quiere decir eso? Entre esos 65 colegios, países, que el nivel de comprensión lectora en nuestros estudiantes de 15 años, que es más o menos el grado 8º en Colombia, es muy bajo, es muy precario. Y eso se evidencia también en la prueba de matemáticas, en la prueba de ciencias, porque son preguntas o son pruebas que implican la interpretación de textos matemáticos, de textos científicos. Y que en el caso del lenguaje es muy regular. También se evidencia en las pruebas saber en Colombia, donde los promedios nacionales son muy, pero muy bajos y muestran que hay instituciones donde pareciera que no existiera la escritura o la lectura porque no se llega allí. Y el otro elemento es los tipos de lectura, ¿no? Hay un tipo de lectura literal, inferencial, otro, la comprensiva, y se habla también de la lectura crítica. Y a veces, lo digo por una experiencia que hemos tenido en el caso de la editorial que yo me permito dirigir, y es que los profesores a veces le piden a uno un tallerista, por favor, un tallerista para trabajar, incentivar la lectura crítica en los estudiantes. Y yo les digo, pues antes que la lectura crítica hay que empezar por comprender lo que se lee. Alguien puede hacer una lectura literal donde uno repasa el texto y finalmente no ahonda en qué significa, está de acuerdo o no está de acuerdo, eso será cierto o no será cierto. Bueno,
no, pero comprender lo que se lee implica un proceso mental que no se desarrolla en nuestro medio. A veces el chico lee 1, 2, 3 párrafos y uno le pregunta, bueno, ¿y qué dice? Ahí quedó. Y entonces eso finalmente termina reflejándose en la presentación de una prueba. ¿Por qué hay dificultad para que el chico pase a la universidad? Porque allá le hacen una prueba donde le ponen un texto de 5, 6, 7 párrafos y luego una serie de preguntas que él no puede responder porque no entendió lo que leyó. Entonces ese es un problema. Y yo quiero aprovechar la ocasión para introducir un tema a propósito de su pregunta que no se debate, no se conoce primero que todo, menos se debate y menos se examina en la realidad colombiana. Es el siguiente. Nosotros como editorial recibimos diariamente entre 5 y 8 mensajes que nos envía la Cámara Colombiana del Libro porque estamos afiliados a la Cámara Colombiana del Libro por ser editorial. Y en esos mensajes nos hablan de convocatoria pública que hacen los municipios o los departamentos o las bibliotecas a nivel nacional, convocando una licitación o un proceso de compra para que se presenten personas o instituciones que le hagan capacitación en pruebas saber a los estudiantes, capacitación en pruebas saber a los estudiantes. Esto es preparación para que los estudiantes de ese municipio, que el municipio saca 40, 60, 80 millones de pesos, los preparen y puedan presentar y quedar mejor en las pruebas saber, que normalmente son en tercero, quinto, séptimo grado, hasta noveno han involucrado, también en las 4 áreas básicas que señalé antes de la prueba internacional. Y se están gastando una cantidad, una millonada de pesos, porque también hay empresas creadas para eso, para atender, para participar en la licitación, les llevan unas cartillas, les hacen una conferencia a los chicos, se gastaron la plata y al final, si el maestro no ha avanzado en un año de trabajo, menos va a lograr un objetivo en 2 meses, donde va el encargado de la empresa que contrató a los 10, los 20 colegios del municipio, y va una vez en el año, les lleva unas cartillas para que hagan lo que supuestamente el maestro no hizo en el año. Entonces se está malgastando una plata que es de los recursos públicos, del bolsillo de los que pagamos por impuestos los colombianos, en un ejercicio que es, a mi juicio, totalmente improductivo, que pretende sustituir la labor de la escuela, que pretende sustituir la labor del maestro a complacencia de los rectores y a complacencia de los alcaldes. Yo lo presento a manera de denuncia porque todos los días veo eso. En municipios de La Guajira, del Cauca, de Cundinamarca, de todas partes del país, eso es legal, ¿no? Eso es legal, no tiene problema. Lo que pasa es que es antieducativo y antipedagógico finalmente, porque si lo que se busca es mejorar el aprendizaje, mejorar el conocimiento, pues para eso está la escuela, para eso está el maestro. Gastémonos esa plata en preparación de los maestros, en material, en tecnología educativa de punta, bueno, en fin, lo que sea. Ahí dejo ese tema. Bueno, José Miguel, muchísimas gracias por esta contextualización, por esta información. Y bueno, aquí nuestros seguidores también opinan. Flor Cecilia de Los Ángeles dice, don José Miguel tiene toda la razón, hay que reforzar la lectura y la literatura. Por favor, que vuelvan a los centros literarios en el aula. Eso es como, bueno, yo voy a contar aquí rápidamente como una anécdota. Mi madre es profesora de español y ella trabaja mucho con los chicos en los clubes de expresión, ¿no? Ajá. Donde se fortalecen, yo diría, muchas cosas, y es una labor que, bueno, no sé si se hacen en otras instituciones, pero digamos que ellos son como incentivan mucho esta parte de los clubes de expresión. Eso desde cuando yo estaba, digámoslo así, en esa institución muy bonita como la Institución Normal Superior de Pasca. Entonces ahí nos incentivaban mucho eso y todavía es un proyecto que sigue a flote y ha tenido mucho auge. Entonces son proyectos que se deberían
como lo dice aquí nuestra seguidora, volver a tener en las aulas. Pero nuestros seguidores también opinan acá. Patricia Camargo dice, es importante considerar hacer una articulación con el arte y la cultura, con el fin de profundizar en la comprensión de nuestra sociedad, intensificando el interés de todos los niños y niñas. Muy bien por las personas que aquí están súper conectadas. Patricia Camargo dice, también es déficit de vocabulario, es decir, falta de lectura consciente, que es de lo que estamos hablando en este momento. Bueno, José Miguel, en el caso de nuestro país, de Colombia, ¿cuál es esa tendencia en cuanto a la literatura y qué autores se destacan actualmente en nuestro país con esta parte de la literatura? Bueno, a ver, Paula, la literatura es como el vagón a través del cual, o más bien los rieles a través de los cuales podemos transitar para llegar a una lectura comprensiva finalmente. Es como la herramienta que nos permite acercarnos al conocimiento y que implica necesariamente leer. No necesariamente escribir, pero lo ideal es que también se escriba. Pero la literatura es como la puerta de entrada, ¿no? Cuando el chico, no podemos pedirle a un chico de 5, 6, 7, 8 años que lea textos científicos, textos técnicos. Lo ideal para que se motive a ser un buen lector es que entre por el cuento, que entre por la poesía. Más adelante que lo haga a través de la novela o el ensayo literario, el ensayo científico. Pero es la literatura la que nos acerca, es la puerta de entrada que hay que buscar en la escuela, que hay que buscar en el hogar, que hay que buscar en la sociedad a través de las bibliotecas y que nos ayuda bastante. En Colombia hay una gran producción literaria en los últimos años. Creo que el Nobel de Gabo incentivó mucho en los jóvenes ese interés por escribir. Hay instituciones que han promovido bastante también el tema, pero dentro de los escritores recientes más conocidos está, por ejemplo, Mario Mendoza, que tiene una gran acogida entre los jóvenes por los temas que trabaja, por las temáticas en general de las cuales él se ocupa, el tratamiento de esos temas que están muy cercanos al interés de los jóvenes y que eso los engancha bastante. Ahí está Satanás, está el aquelarre, está las aventuras de Agartha, en fin, y ahora último un libro que salió creo que hace unos 3 o 4 meses, que es sobre la forma como leer es resistir, se llama, la forma como él aprendió el gusto por la lectura y por la escritura, y cuenta de experiencias con su padre, de experiencias en los colegios, cuando lo expulsaban también, experiencias con amigos, intercambio de libros, debates, en fin, muy interesante. Pues también está Pilar Quintana, también, que ha ganado un premio internacional en España con algunos de sus últimos libros. Está un poco más, no tan reciente, pero sí un autor muy reconocido, William Ospina. También yo lo recomiendo mucho porque se trabaja la literatura y se trabaja la historia. Su saga sobre los conquistadores y la colonia en nuestra América es muy importante. También está Juan Carlos Vázquez y otros que no son muy reconocidos, pero que aportan mucho a la literatura colombiana, como Joana Barbosa, también Pilar Lozano con Colombia, mi abuelo y yo. Bueno, en fin, hay mucho escritor. Y hay gente ya también madura que escribe para niños bastante, con materiales muy buenos. Por ejemplo, en la editorial nosotros tenemos a una persona que, además de ser un muy buen maestro
de aula, se convirtió en muy buen escritor, que es Guillermo Quijano Rueda. Guillermo Quijano escribe para los niños y escribe muy bonito y visita los colegios. Bueno, en fin, está Mauricio Contreras también, que investiga mucho para escribir, es decir, no es una persona común y corriente que se sienta a ver qué se le ocurre, sino que después de leer y leer y leer tanto, porque el buen escritor ha tenido que ser necesariamente muy buen lector, porque nadie se vuelve buen escritor o escritor simplemente porque se le ocurrió o sintió ganas, sino porque la necesidad a partir de la lectura de también transmitir sus experiencias, transmitir sus sueños, también sus fracasos, lo llevan a sentarse frente a un computador hoy día a escribir, ¿no? A transmitir, a narrar eso para dejarnos, como decíamos al comienzo del conversatorio, para dejarnos un legado para los niños, los jóvenes y para todos. Así es, José Miguel. Bueno, se puede decir que en este momento se han implementado nuevas formas tanto de lectura como de escritura, pues en medio de los avances tecnológicos que hemos tenido, que ya desde hace mucho tiempo, pues vienen esos avances tecnológicos atrapando esas nuevas formas de lectura y nuevas formas de escritura. ¿Será que estas nuevas formas a las que nos han llevado las tecnologías son válidas para acceder a los libros? Digamos, cuando vemos en muchos colegios donde ya no existe un libro físico, sino todo es por medio virtual, ¿no? Se consigue tal libro de forma virtual. Lea, pues a través de la virtualidad, ¿no? ¿Qué tanto ha sido esto, bueno, no sé si positivo o negativo, para perder ese gusto por la lectura, por la escritura, como lo hacíamos antes? Bueno, mire, ahí hay un mito que me parece necesario desvirtuar un poco, y es que a raíz del crecimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se cree hoy que el libro físico está desapareciendo. De hecho, creo que el libro digital, ¿sí? El que se compra o se encuentra gratuito en Internet, está siendo usado, o más bien, digamos, aprovechado por muy escasos sectores de la población, tanto juvenil como adulta. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, la investigación señala que al año 2021 solamente el 12% de todos los libros que se vendieron en ese año, el 12% fueron digitales. En Colombia no llega al 1%, ¿sí? Y el porcentaje está más representado en libros técnicos, que el arquitecto, que el ingeniero busca, y sobre todo lo busca porque lo encuentra en otros idiomas, ¿sí? Otros idiomas y lo encuentra ahí en Internet. Pero que la gente se siente a buscar 100 años de soledad en Internet para verlo en una pantalla, no se hace en nuestra cultura latinoamericana. No sé si debería hacerse, pero el caso es que esos son gustos y construcciones culturales que hoy nos llevan a probar que el libro digital está siendo muy poco consumido. Se creía que iba a sustituir al libro impreso, pero ha pasado lo que pasó con el cine, ¿no? Cuando llegó la televisión se dijo, no, se van a acabar los cinemas. No se acabaron. Cuando llegó el computador se dijo, no, se fregó la televisión porque llegó el computador, ¿no? Ahí siguió la televisión vivita. O cuando apareció la televisión dijeron, no, va a golpear a la radio y ya no habrá oyentes. No, ahí está, espacio para todos. Hay consumidores de unos, de otros, y también el mercado se encarga de eso, ¿no? De difundir. En el caso del libro digital y digamos de otro tipo de consumos, como incluso el cómic, el libro impreso por demanda, o el audiolibro que también, sobre todo en Europa, se
se consume bastante. El audiolibro sí es más para lo literario o para los chicos, ¿sí? Pero no hay temor a que se vaya que se esté perdiendo. Sin embargo, yo creo que sí hay una afectación, no por la tecnología, sino por el uso que le damos a esas tecnologías, que ha llevado a que más bien se pierda la posibilidad de escribir bien, porque ahora el chico por WhatsApp transmite una información con abreviaturas de todo, con símbolos que reemplazan una palabra, y que bueno, eso puede ser válido, pero el caso es que está castrando una posibilidad de comunicación más asertiva, así no sea tan funcional como de pronto puede ser funcional el emoticón o otro tipo de símbolos, pero que debería aprovecharse esa tecnología y toda la capacidad que nos permite la tecnología para escribir mejor, para leer más, ¿sí? Para escuchar, en el caso del audiolibro, escuchar más, autoescucharnos, por ejemplo. ¿Sabemos cómo hablamos? ¿Cómo nos referimos al mundo, al otro, el nivel de nuestro léxico? Deberíamos hacer esas pruebas y el chico podría hacerlo, y eso es grabando y escuchándose. Es decir, aprovechar las tecnologías para ser cada vez mejores seres humanos, mejores comunicadores y mejores escuchas también. Bueno, José Miguel, aquí también siguen opinando nuestros seguidores y pues nos hablan de la lectura que debería empezar desde casa en torno ya a la institución o en las instituciones se empieza a fortalecer el proceso, tanto de información que hay en el hogar, que el niño debería saber a través de la lectura. Colombia, mi abuelo y yo, que nos acaba de mencionar aquí nuestro invitado, Colombia, mi abuelo y yo, la mejor alternativa para conocer nuestro país. Bueno, ahí opinan nuestros seguidores, pero yo le voy a pedir el favor aquí a nuestro invitado José Miguel, que nos acompañe un momento. Estamos aquí visualizando lo que se vive en el 5º piso, un homenaje que se está haciendo en celebración al Día del Idioma, donde, bueno, muchos de nuestros asociados tuvieron la oportunidad o están participando en este momento, y le cuento a mi invitado aquí, a José Miguel Villarreal, que aquí participan también esa forma de la escritura. No hay retorno. Les incentivamos a escribir desde muy pequeños. Entonces, para nosotros esto es un evento muy importante, muy bonito, que quiso celebrar nuestra cooperativa junto con el Comité de Comunicaciones, y para eso ya tenemos al coordinador, el profesor Salomón Rodríguez. Profesor Salomón, queremos que nos cuente un poquito sobre el evento que se está llevando el día de hoy, es homenaje al Día del Idioma, que se está viviendo en este momento en nuestra cooperativa. Salomón, muy buenos días. Habla del Día del Idioma. Bueno, ahí ya estamos cuadrando el sonido con el profe Salomón. Buenos días a todos los seguidores del Solidario. Estamos hoy en un evento muy especial y es precisamente la conmemoración del Día del Idioma. Hoy es un espacio muy importante para la cooperativa porque nuestros invitados son niños, jóvenes de distintas escuelas, instituciones que nos han venido a aportar su trabajo, su talento, con obras de teatro, con música y otras actividades interesantes que están liderando los maestros de las instituciones. El Día del Idioma ha sido un evento que año a año ha venido conmemorando Cotraecu, y creo que esta es una versión especial porque precisamente se le rinde un homenaje a nuestro poeta colombiano Rafael Pombo. Gracias a todos por seguir nuestro trabajo y continuar siendo fieles con el programa Solidario. Bueno, ahí teníamos al profe Salomón. Hay una comunicación, no sé si... Sí, bueno, es un evento que se está llevando a cabo donde hicimos la invitación para todos nuestros asociados, para los niños, para sus hijos, sobrinos, para que participaran, para dar homenaje al Día del Idioma.
Bueno, siguiendo aquí con nuestro invitado y con todas las personas que están participando en nuestro programa el día de hoy, que están dejando sus opiniones, aquí hablábamos con José Miguel de la tecnología, ¿no? Y desvirtuando un poquito como esa forma los libros en físico están desapareciendo, ya nos estamos dando cuenta que no están desapareciendo. O sea que en este orden de ideas, José Miguel, podríamos hablar de una crisis o no hay crisis de las editoriales en la actualidad. Bueno, las editoriales viven la crisis que vive toda la economía, ¿no? Porque hacen parte de todo el ciclo, de todo el circuito productivo en un país como el nuestro. Es decir, la pandemia, la guerra de Rusia-Ucrania, los fenómenos en Estados Unidos, las crisis bancarias en Estados Unidos, golpean a todos los renglones de la economía. Y ahí en esa economía están las editoriales, por lo tanto, también se han visto afectadas. Por ejemplo, el papel se ha encarecido muchísimo y los insumos, las tintas, las planchas, todo lo que nos facilita la impresión de los libros se han encarecido por estos fenómenos. El problema de la pandemia, la guerra, los insumos que se producen en otros países, la crisis que se dio con el transporte en el Golfo Pérsico y en otros sectores del mundo con los containers, porque no había containers o porque no había operarios para enviar al resto del mundo los insumos y los productos que se generaban especialmente en Asia y en Medio Oriente. Entonces, toda la crisis económica pues afecta porque ahí está dentro de ese circuito las editoriales, pero no está en crisis porque el libro digital haya llegado y se haya tomado el mercado. Eso no es cierto, vuelvo e insisto en que eso es un mito. El libro impreso está vivito y las editoriales siguen haciendo libro impreso. Pero es más, las editoriales están también migrando un poco hacia el libro digital. Y lo que se hace hoy día, por ejemplo, con los colegios, es que hay editoriales que venden el paquete en físico, pero a la vez tienen los libros en el medio digital, en una plataforma que puede ser consultado o que pueden desarrollar las actividades en los chicos y el maestro en esas plataformas. Y transmiten en simultáneo al profesor las respuestas que se esperan o los productos académicos que se esperan con ese tipo de lecturas. Es decir, hoy día existe como una simbiosis ahí en ese campo de libro digital, libro impreso. Y por lo tanto no hay tal crisis derivada de la competencia entre uno y otro, sino que los niveles de crisis están relacionados con todos los problemas de la economía, ¿no? De los circuitos económicos que hoy día sufren por la inflación, por el precio del dólar. Bueno, todo está ahí en ese circuito. Sí, es verdad, José Miguel, tenemos tantas cosas que nos han generado y pues a raíz de esta pandemia fue más, ¿no? Se agudizó más, bueno, ya lo que usted venía hablando de los componentes que requieren muchos y esto afectó a muchas economías, no estamos aquí hablando solo de los libros, ¿no? De las editoriales, sino esto afectó, se puede decir que casi que la economía del mundo entero. José Miguel, en países como en México sabemos que hay editoriales oficiales que dotan a los niños de textos al inicio de sus calendarios escolares. Hablando de México, que es el país invitado ahorita para la feria del libro, entonces ellos hacen, digamos, como esta propuesta, porque Colombia es un país como, no sé, no lo hablemos como de negligencia, sino más bien como que carece de pronto al respecto de tener una iniciativa como esta. Bueno, mire, no es tan cierto, ¿no? Esto, porque, digamos, la entrega masiva de material impreso a las instituciones educativas en una época se dio en México y en otros países. Pues aquí también
Aquí también, digamos, en la década de los 70 u 80, hubo una gran dotación de instituciones educativas con materiales que desafortunadamente no se han aprovechado. Y también porque hace falta inducción, capacitación. Mire, ahí va, estos miles de libros se deben aprovechar de esta y esta manera. Es decir, cómo formar usuarios de un material que, no sé, que se desconoce o como quien dice, ahí les mandamos, miren a ver ustedes qué hacen. No. México lo que tiene es un programa mucho más organizado, mucho más estructurado, con materiales que produce el Estado, pero que producen los particulares también, y que el Estado compra para hacer llegar. Hay una buena dotación, pero vea que aún existiendo ese tipo de programas, no podemos decir que México está muy por delante de nosotros digamos, en esas pruebas internacionales, ¿sí? O en desarrollo educativo, ¿no? En Colombia se hace. En Colombia se hace, no se hace, digamos, al mismo nivel, pero el ministerio, tanto el Ministerio de Educación para los colegios como el Ministerio de Cultura para las bibliotecas públicas de todo el país, en el año hace por lo menos 2 convocatorias de compra de libros. Nosotros hemos participado en algunos de esos procesos. Los municipios y los departamentos y los municipios, más los municipios, porque los departamentos no tienen recursos para ese tipo de programas, pero los municipios compran material para los colegios, compran libros de texto, compran literatura, compran libros técnicos, incluso para las áreas. Yo conozco de municipios que hacen, por ejemplo, un libro de ciencias adaptando su contenido a las problemáticas ecológicas o ambientales de su territorio, ¿sí? No son muchos los que hacen eso, pero sí, en el Huila hay gente que lo hace, en Córdoba. Bueno, se puede decir que es acuerdo con los editores o con los autores, pero el caso es que reflejan un poco la realidad de su territorio a través de esos textos, y eso llega masivamente a la institución. Pero ahí vuelvo e insisto, mucho de ese material se malutiliza, es decir, no se aprovecha, porque hay ocasiones en que llega a la institución y lo sabe el rector y lo sabe el almacenista, que es el que recibe el material, pero los maestros no lo tienen. Hay una experiencia muy particular de parte nuestra como editorial. Nosotros tenemos con otra cooperativa un programa de dotación y dotamos instituciones, y informalmente habla uno con los maestros de primaria. Conoce el libro tales libros, nosotros dejamos 30, dejamos 15, porque la cooperativa tal obsequió el año pasado para el colegio. No saben, ¿sí? Entonces, hace falta meter al maestro en esa dinámica de que la biblioteca es un espacio útil para la educación, para la enseñanza, para la lectura, para la misma escritura, para la formación. Es decir, ¿por qué hacer todas las clases en el mismo salón todo el año? ¿Por qué no ir a la biblioteca municipal? ¿Por qué no ir a la biblioteca de la institución? Que no sea la biblioteca el lugar de castigo de los chicos. Entonces los chicos, los 5 días que llegaron tarde, los mandan a la biblioteca. Entonces la biblioteca no es un lugar para aprender, sino es como la pequeña cárcel que tiene la institución educativa a donde manda a los sancionados, a los que se comportan mal. No, creo que hay muchas cosas por cambiar ahí, ¿no? Muchas cosas. O sea que podríamos estar hablando de falta de esa articulación entre, digamos, esa dotación que bueno, ya usted nos comenta, que en diferentes instituciones se hace. Digamos que la falencia podría estar es como en visibilizar eso, ¿no? Porque sabemos, digamos, nosotros tenemos un desconocimiento en cuanto a que sí se están haciendo esos proyectos, y bueno, si nosotros lo tenemos
y aquí se habla de que hasta los maestros mismos tienen ese desconocimiento de que se entrega un material y prácticamente ese material queda perdido. Entonces, aquí podemos hablar es de la negligencia y de la falencia que se presenta es en el momento de hacer una actividad como esta, o sea, falta una articulación para poder visibilizar esto que pues muchos no lo sabemos, ¿no? Digamos, no se visibiliza esta actividad que en algunas instituciones sí se está haciendo. Sí, el asunto es cómo aprovechar mejor ese material, ¿no? Esas dotaciones para que el maestro conozca, sepa y mire la utilidad pedagógica que puede ofrecerle ese material que ha llegado a la institución. Y yo aquí quiero señalar algo que me parece importante. En alguna política pública tendría que prestársele atención, y es el papel que juega la biblioteca escolar. Donde hay un bibliotecario muy piloso, esa biblioteca es muy dinámica con los cursos, especialmente con primaria, porque los chicos van allá, desarrollan actividades, les prestan los libros, se los prestan para que los lleve a la casa. Pero en la mayoría de nuestras instituciones, o no hay biblioteca, o si hay biblioteca, no hay bibliotecario. Y si hay biblioteca y bibliotecario, es tan pasivo, es tan estática el accionar, estático el accionar de esa parte de la institución que es la biblioteca, que por allá no entra nadie, que allá no van los chicos, que el bibliotecario no desarrolla un programa de incentivación, de llamar a los chicos para que visiten la biblioteca. Hace falta mucho en ese sentido. Entonces, para eso hay que nombrar gente preparada y capacitar, ¿no? Actualizar, incentivar que la biblioteca sea un espacio cultural, educativo, formativo y pedagógico, porque para eso se hizo, para que el chico aprenda y lea literatura, y lea ciencias, y lea astronomía, y lea, bueno, para eso se dota. Y para eso habría que hacer como una llave entre el bibliotecario y el maestro, de tal manera que, no sé, una vez por semana puedan estar los chicos disfrutando de ese espacio, incluso libremente, ¿no? Que no sea obligatorio leer el libro tal, ¿sí? Y si no hay sino 15 y hay 30 chicos, no hay sino 15 libros y hay 30 chicos, entonces ahí ya se descompuso la actividad, sino que pueda ser un espacio libre por el interés que tenga el niño. Si no quiere leer sino dibujitos o muñecos o lo que quiera, pero por ahí aparece un niño que le gustaría la astronomía, ¿no? Que le gustaría la robótica. ¿Qué hay de robótica en esta biblioteca? Pues el bibliotecario tendría que ayudarle a suministrar. Y como ahora tenemos muchos computadores, internet y banda ancha y todo, pues listo, no está aquí en la biblioteca, pero lo encontramos aquí en Google, y este libro lo tiene la biblioteca, no sé, de Stanford, ¿sí? O del Congreso de los Estados Unidos, que es una de las bibliotecas más poderosas del mundo. Ahí está, pues consúltelo, eso es gratuito. Sí. Y muy interesante lo que usted dice, José Miguel, es como volver a incentivar, porque había ese gusto por las bibliotecas. Es saber que asistir a una biblioteca, encontrarnos, como dicen, de frente con los libros, es como volver a retomar esa historia tan bonita, porque a mí me parecía, yo fui de esa época de las bibliotecas, me parecía una época muy bonita, entonces es como volver a incentivar eso en los chicos, en los niños y bueno, en los estudiantes, volver a establecer esa conexión con las bibliotecas. Bueno, José Miguel, aquí el tiempo es muy corto, nos quedan muchísimas preguntas, quisiéramos tenerlo más tiempo, pero yo sí quiero que en un minutico, rápidamente aquí, hablemos un poquito como de esas obras que ustedes han hecho, de esa trayectoria, de los libros, de esos escritos que ustedes tienen, porque ya usted nos nombraba ahorita una actividad muy bonita que ustedes hacen con una cooperativa y pues todas esas obras son las que se deben resaltar, que hacen la editorial como la de ustedes. Entonces, rápidamente, ¿qué libros, qué obras y cuál ha sido esa trayectoria de ustedes? Bueno, muchas gracias. La editorial nació en el año 1999, el último año del siglo pasado, y hemos publicado cerca de 130 títulos de 27 autores colombianos y 9 autores extranjeros.
Tenemos unas colecciones muy bonitas, por ejemplo, Tiempo de Soñar, que es la colección infantil nuestra, Ecocuentos y Ecofábulas, que son 12 libros, todos orientados a través de la literatura a la conservación del planeta. Se habla del cambio climático, las especies en vía de extinción. Es aprovechar eso, esa temática literaria para adentrarse en temas que son como de la realidad del ámbito escolar, ¿no? El tema ambiental, por ejemplo. Hay una colección muy bonita también que se llama Bicentenario, que son novelas, cuentos, crónica histórica, con personajes de nuestra historia colombiana, como José Antonio Galán, Policarpa Salabarrieta, José María Carbonell, Antonio Nariño, en fin. Una colección de literatura juvenil, otra colección de clásicos juveniles también, muy apropiados para incentivar la lectura en chicos de 12, 13 años en adelante, muy bonita también. Y también libros para los más chiquitines, ¿no? De 2, 3 años, una colección de instrucciones, que es un big book, un gran libro muy ilustrado. En fin, nos ocupamos mucho de esas temáticas, ¿no? De lo ambiental, de formación en valores y de una cultura para la convivencia. Hemos realizado una gran cantidad de seminarios. En la pandemia hicimos más o menos 9 seminarios virtuales con invitados internacionales. Y en esta Feria del Libro estamos desarrollando un seminario que será el próximo jueves, ahí muy cerca de Corferias. Hay maestros de Cundinamarca que nos van a acompañar, están invitados, se envió una comunicación, pero ya pues cerramos inscripciones porque no había cupo sino para 35. En fin, tenemos una perspectiva muy interesante y desarrollamos una tarea también con Cotraecún, ¿no? El año pasado visitamos 9 municipios llevando donación de libros de Cotraecún y llevando unos talleres pedagógicos para los maestros de la institución que recibe la donación. Y este año tenemos, a partir de mitad de año, programados 6 o 7 seguramente, talleres con donación de libros para preescolar, primaria y hasta secundaria. Bueno, José Miguel, para nosotros un honor haberlo tenido aquí en este momento, en este espacio, en esta fecha tan especial. Y rápidamente, ¿dónde los podemos ubicar? Que hay mucha gente que aquí ya está interesada, y dónde queda la editorial Tiempo de Leer, o algún contacto, algún correo, por si de pronto desean tener esas, bueno, llamémoslo así, esas capacitaciones o el trabajo que ustedes, esa labor tan bonita que ustedes hacen en sus colegios. ¿Dónde los podemos ubicar? Bueno, mire, por una parte tenemos la página donde pueden consultarnos, www.tiempodeleer.com, ¿sí? El correo es tiempodeleer@gmail.com, y teléfono 316-521-4955. Ahí se pueden comunicar con nosotros, pero el correo de la página son muy útiles porque pues ahí encuentran toda la información de parte nuestra y con mucho gusto los atendemos, los visitamos en sus instituciones. Bueno, José Miguel Villarreal, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El espacio y el programa en solidario siempre estarán abiertos para la editorial Tiempo de Leer. Ustedes hacen y desempeñan por la literatura. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, no, a ustedes, Paula, y a Cotraecún y al Solidario por la invitación que me han hecho y por la temática que tratamos, que también me gusta mucho. Muy amables.